¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Cuál es el problema que está habiendo con el techo de la deuda? ¿Y qué opina Warren Buffett sobre las acciones y sobre las criptomonedas en esta época? En este video vamos a analizar todo esto, cuál es la situación de las acciones y del techo de la deuda, además qué opinan los inversores más famosos de todos estos temas, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. El fondo Berkshire Hathaway perteneciente a Warren Buffett se desprendió de 13.300 millones de acciones y aumentó a 2.000 millones su tenencia en efectivo en el primer trimestre, una señal que fue leída por el mercado como una desconfianza en los activos de riesgo. A su vez, el fondo canalizó 4.400 millones hacia la compra de sus propias acciones y 2.900 millones en acciones de otras empresas que cotizan en bolsa. Con esto nos estamos dando cuenta que Warren Buffett espera una caída de las acciones en los próximos meses. ¿Será debido al techo de la deuda? En breve vamos a analizar eso. También se informó que la firma mantiene una importante cantidad de su efectivo en letras del tesoro a corto plazo y depósitos bancarios. Hay analistas en el mercado que interpretaron estos movimientos como una señal anticipadora a un posible desplome bursátil. Esto en el contexto de la crisis bancaria estadounidense esta semana con los desplomes de PacWest Bancorp y Western Alliance Bancorp. Pero ¿cómo se relaciona esto con el Bitcoin? Ahora te lo cuento. Recuerden por favor que el Bitcoin, el oro y la plata son activos que están subiendo de precio porque son contrarios al Banco Central y a los bancos regionales. La creciente posibilidad de una recesión mundial también amenaza con presionar a la baja al precio del Bitcoin, cuya correlación de 100 semanas con el Nasdaq tocó su nivel más alto en torno al 0.42%. Nos dice, si lo peor no pasó para los activos de riesgo, el precio del Bitcoin podría liderar las caídas. Los mercados están a la espera de una actualización del techo de la deuda de una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y otros líderes del Congreso en la Casa Blanca esta semana. El temor a una posible suspensión de pagos se cierne sobre Washington a partir del 1 de junio de este año si el Congreso no actúa para resolver el punto muerto. Recordemos que esto ya ha traído bastantes problemas hace varios años en bolsa de valores y en la economía, específicamente en 2011. Si te preguntabas por qué las acciones en la mayoría de los bancos y también en acciones tecnológicas han caído en 2011, se debió al techo de la deuda. La secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que la idea de que los legisladores estadounidenses permitieran que la nación deje de pagar su deuda debería ser impensable. La noción de incumplimiento de pago de nuestra deuda es algo que socavaría tanto la economía estadounidense y mundial que creo que todos deberían considerarlo impensable. Estados Unidos nunca debería incumplir. No existe una buena alternativa que nos salve de esta catástrofe. No quiero entrar en el ranking de que mala alternativa es mejor que otras, pero lo único razonable es elevar el techo de la deuda y evitar las terribles consecuencias que vendrán. Y también señaló que el incumplimiento de la deuda puede ser prevenido. No hay una razón para generar una buena crisis por nuestra propia cuenta. El Congreso de los Estados Unidos ha elevado o suspendido el límite de la deuda casi 80 veces desde 1960. Lo insto y digo, por favor, a que actúe rápidamente para hacerlo una vez más. Los comentarios de Yellen se producen después de que advirtiera sobre una catástrofe económica si Estados Unidos no logra elevar su techo de deuda en las próximas semanas. También advirtió previamente que Estados Unidos podría no cumplir con sus obligaciones de deuda antes de lo esperado y puede quedarse sin medidas tan pronto como el 1 de junio. Como te das cuenta, la crisis del techo de la deuda en Estados Unidos en 2011 se refiere al debate del Congreso sobre si Estados Unidos debería incrementar el techo de la deuda y, de ser así, en qué cantidad. Te preguntarás qué es el techo de la deuda. Es simplemente el dinero que pide prestado un país para poder hacer sus operaciones, en este caso vendiendo activos como son los bonos del tesoro. Esto es importante para poder financiar el seguro social de las personas, el ejército y gastos varios que tienen los gobiernos. En caso de incumplimiento de esta deuda por el techo de la deuda que no se suba, pues esto causaría mucha crisis a nivel de país porque incumpliría su pago, perderían mucha credibilidad ante el foro internacional, no se les prestaría dinero porque su historial crediticio quedaría manchado y habría muchos problemas para ese país en un futuro cercano. Además, por supuesto, el incumplimiento de estos pagos podría también causar uno de los temores más grandes que han tenido los inversionistas y las personas a lo largo de los últimos años: una devaluación del dólar estadounidense. Si el Departamento del Tesoro no es capaz de recoger
tener la suficiente cantidad de dinero para pagar los gastos del gobierno federal, este puede ser autorizado por el Congreso a endeudarse, es decir, a pedir dinero para pagar el déficit del presupuesto federal. Antes de 1917, para que lo sepas, el Congreso autorizaba al Tesoro cada vez que éste necesitaba pedir dinero, pero a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando el Congreso crea la figura de techo de deuda, desde entonces el Tesoro puede tomar prestado la cantidad que requiera hasta un techo de gasto, una cantidad fija, y esto se hace para no incumplir los pagos, por supuesto. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque en 2011 hubo esta crisis y puede repetirse en 2023. Nos dice, si no se consigue incrementar el techo de la deuda, ¿qué causaría? Causaría que el gobierno entraría en suspensión de pagos y no podría hacer frente a sus obligaciones legales, lo que sería un evento sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Aquí está. En mayo de 2011, aproximadamente el 40% del gasto del gobierno estadounidense se basaba en dinero prestado. Para que lo sepas, el techo de la deuda ha sido incrementado 74 veces desde 1962, incluyendo 18 veces por Ronald Reagan, 8 veces por Bill Clinton, 7 veces por George Bush y 3 veces por Barack Obama. Para que lo sepas, en 2011 aproximadamente el 40% del gasto del gobierno estadounidense se basaba en dinero prestado. De no haberse aumentado el techo de la deuda, esto hubiera afectado gravemente a las operaciones diarias del gobierno, porque el gobierno hubiera tenido que cortar de inmediato el gasto de ese 40%, y el 40% del gasto diario de lo que es el gobierno, que se pare de golpe, es bastante preocupante para la salud económica de un país. Como te das cuenta, en 2011 pasamos de $120 hasta aproximadamente menos de $100 por el ETF de VOO con la crisis del techo de la deuda. Esto podría volver a pasar, hay que tener mucho cuidado en estas épocas, y el 1 de junio será un día clave para todos los estadounidenses, para todas las personas que invertimos en bolsa de valores a nivel mundial y por supuesto para las personas que tienen dólares en sus cuentas bancarias. Por supuesto, el incumplimiento del techo de la deuda, como ya les he mencionado, traería consigo la devaluación del dólar, la pérdida de confianza en el gobierno de los Estados Unidos por parte de los ciudadanos, en la banca estadounidense, como si no estuviera ya totalmente rota, especialmente en los bancos regionales. Y a nivel mundial causaría una catástrofe, porque si la primera potencia mundial es incapaz de cumplir sus obligaciones financieras, ¿qué esperan de otros países? Es importante que tengamos esto en cuenta y estemos atentos a lo que posiblemente pase en las próximas 3 semanas. Hoy, 11 de mayo de 2023, el 1 de junio ya se alcanzará el límite del techo de la deuda. Existen muchas estafas hoy en día en internet, especialmente con la bolsa de valores. Por eso he creado el curso definitivo con más de 20 lecciones, un grupo de chat en vivo para que podamos hablar de finanzas personales y las acciones más importantes día a día, y una vez por semana tendremos preguntas y respuestas para disipar todas tus dudas. Todo esto está en mi curso premium de bolsa de valores que he creado desde cero. Hola, mi nombre es Luis Inversión y Finanzas, tengo un canal de YouTube ya hace más de 2 años y me dedico a incrementar tus ingresos financieros por medio de bolsa de valores y por supuesto de negocios en línea. Tengo más de 350,000 personas que he ayudado a lo largo de estos años y me caracterizo más que todo por hablar directamente con toda la verdad. Yo al principio creía que la bolsa de valores era simplemente hacer trading y apostar, pero me di cuenta que estaba muy lejos de la realidad. Me creé un canal de YouTube y ahora estoy generando ingresos con la bolsa de valores, pero con un método que yo le llamo el método a largo plazo de Warren Buffett, en el cual yo te explico cómo generar dividendos, cómo generar interés compuesto a largo plazo. Si quieres aprender todo esto, te dejo mi curso premium de bolsa de valores para que te beneficies de todo esto. Solo por el día de hoy está a $149.95, así que aprovecha esta oferta. Te espero ahí.